Quinto y último mesociclo, el tapering. Hemos llegado ya a la recta final. Entramos ya en esas dos últimas semanas donde ya sí que vemos en el horizonte de verdad el Maratón Valencia. Empiezan a entrar los nervios, ¿verdad? Empezamos a entrar en una fase muy complicada, porque precisamente hacemos todo lo contrario. Lo que hacemos es una reducción del volumen del entrenamiento y donde le damos mucha importancia al descanso, porque el objetivo es producir una gran sobrecompensación. Tenemos 2 semanas por delante para que nuestra energía, para que nuestra vitalidad entre perfectamente dentro de nuestro organismo para llegar muy bien al día 3 de diciembre. Es decir, que el entrenamiento vais a daros cuenta que las estructuras de repente bajan mucho los volúmenes, las sesiones empiezan a decrecer porque el objetivo fundamental es dar mucho descanso a nuestro organismo, pero aquí quiero lanzaros como 3 objetivos principales que tenemos que realizar en estas próximas 2 semanas. El primer objetivo que debemos tener en cuenta es el siguiente. Es posible que algunos de vosotros, al desprotegernos de haber realizado el entrenamiento anterior, nos aparezca alguna molestia, nos aparezca algún tipo de tensión en el que nos encontremos un poquito extraños que no nos había aparecido en las semanas anteriores. Pero no os preocupéis, porque a medida que vaya avanzando las semanas y sobre todo en la última, en la que nos vamos ya llegando poco a poco al maratón, volveremos a protegernos y desaparecerán las molestias. En segundo lugar, va a ser muy importante que llenemos nuestros depósitos de carbohidratos para el día de la competición, nuestras reservas de energía. Por tanto, la última semana va a ser determinante que hagamos una alimentación correcta, sobre todo los últimos días, el jueves, el viernes, el sábado. Determinante para que nuestros carbohidratos y glucógeno estén al máximo nivel para que las reservas de energía las tengamos todas el día de la competición. Y muy importante aquí a veces que la noche anterior del día del maratón a veces no se suele descansar mucho por los nervios. Es muy importante que el resto de la semana seamos capaces de descansar. Y lo que es muy importante, tercer aspecto, el aspecto motivacional. El aspecto en el que tenemos que estar perfectamente convencidos que hemos trabajado y nos merecemos estar en línea de salida, pero sobre todo nos merecemos estar en línea de llegada. Y para ello deberemos tener clara la estrategia, el ritmo al que tengo que salir a competir, los habituallamientos que me tengo que tomar. Y todo eso tiene que estar entrenado para que tengamos toda la confianza necesaria en el plan y para que cuando llegue ese fin de semana estemos tranquilos y afrontemos el maratón, bueno, pues con la serenidad como hay que afrontarla, sabiendo que hemos cumplido los deberes y sabiendo que llegamos con la máxima energía. Por mi parte, quiero agradeceros a todos la confianza que habéis depositado en el plan durante estas 16 semanas. La verdad es que me he sentido muy afortunado, un privilegiado por poder ayudar a tantísimos corredores. Y ahora solamente cabe que todos nos veamos en Expo Deporte, ese fin de semana donde disfrutaremos juntos, donde encantaría daros un fuerte abrazo a cada uno de vosotros, pero lo que es más importante, ese fuerte abrazo nos esperaremos a tenerlo en la línea de meta, en esa preciosa pasarela azul, porque todos os merecéis, por el trabajo que habéis realizado, vuestra recompensa el próximo 3 de diciembre en Maratón Valencia. Nos vemos ese fin de semana.